Muy buenos días amigos y amados hermanos. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan permanentemente a través de este estudio en la página de radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para todos ustedes, bendiciones. Muy bien. Vamos directo al tema en Génesis capítulo 46, desarrollando esta apasionante historia en la vida de José, el reencuentro de Jacob, su padre, sus hermanos, toda la familia, 70 personas llegan a Egipto. Vimos entonces cómo ahora el faraón le da puerta abierta completamente a José para que disponga de toda la tierra de Egipto según él lo considere necesario. Evidentemente ya vimos cómo José tiene claridad en su corazón que el lugar más adecuado para su familia es la tierra de Gosén. Y esta tierra de Gosén es interesante porque no solamente esta tierra ya le pertenecía en propiedad a Israel. ¿A través de quién? A través de Abimelech. Recuerden en Génesis capítulo 20, si usted va un momento a ese texto, recordará el momento en que Abraham y Sarai, cuando es raptada Sarai, recuerdan, por Abimelech. Recuerden que en aquel tiempo dijo, es mi hermana, dijo Abraham, y evidentemente era su medio hermana, eran hermanos de un mismo padre, de diferente mamá. Y cuando esto se descubre, recuerden que dijo el rey. Entonces, Génesis capítulo 20, verso 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Esto es, en tierra de Gosén. Muy bien. Interesante este punto para tratar. Vamos en Génesis capítulo 47. Me preguntaron también en los textos que ustedes me envían qué había pasado con la historia en la forma como José le había indicado a sus hermanos que hablaren. Vamos a leerlo nuevamente. Dice en Génesis capítulo 46, verso 33. Cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿Para qué José les dice esto? A fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Recuerden que los egipcios idolatraban a las ovejas y a las vacas, por supuesto. Así es que esto fue lo que José les indicó que debían decir. Hombres de ganado somos nosotros como lo han sido nuestros padres. Pero cuando se presentan frente a Faraón, capítulo 47, verso 3, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? José sabía con absoluta claridad cuáles serían las preguntas que Faraón haría a sus hermanos y los preparó adecuadamente para que contestaran sabiamente. ¿Todo con qué fin? Con el fin de que él los enviara precisamente a esas tierras de pastos. Y también porque evidentemente José temía en su corazón que Faraón escogiera de sus hermanos hombres, particularmente para que formaran parte de su labor, que formaran parte de su equipo, llamémoslo así, que vinieran a trabajar con él. Ahora, veamos entonces en el verso 3 del capítulo 47 qué pasó. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. ¿Cómo le parece? Les quedó mal la lección. José les dice, si el faraón pregunta vuestro oficio, ustedes dirán, hemos sido hombres de ganadería. Pero sin embargo, ellos contestan, hemos sido pastores de ovejas. Es decir, pues contestaron lo que tenían en su corazón, pero se les olvidó lo que su hermano José les había dicho. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y aquí había una circunstancia muy importante, porque recuerden que el verso 34 nos dice, para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido. Tengo aquí un texto a mi mano
referente precisamente a este punto y voy a compartirlo ya que ustedes me enviaron la pregunta y me sugirieron que lo ahondáramos un poco más. Veamos en este texto que nos dice. José indicó a sus hermanos: cuando el faraón los convoque y les pregunte acerca de vuestra profesión, díganle que han sido pastores desde vuestra juventud. Digan que también fue una profesión de vuestro padre y que no están acostumbrados a realizar ningún otro tipo de trabajo. Les asignará una residencia lejos de la capital, es decir, en las tierras de Gosén, porque los egipcios idolatran a las ovejas y por lo tanto aborrecen a los pastores de ovejas. ¿Por qué se refirió José que sus hermanos se asentaran? ¿Por qué prefirió José que sus hermanos se asentaran en Gosén más que en la capital? Su plan era el de desegregar al pueblo de Israel de los egipcios a fin de evitar que fuesen asimilados. Muy importante, ya lo hemos tratado. Por lo tanto, sugirió que vivieran en áreas separadas de los egipcios. Gosén poseía tierras de pastorado apropiadas para estos rebaños. La tierra de Gosén, como ya lo mencionamos, pertenecía desde un principio por herencia, había sido entregada por el rey Abimelech a Sara en el tiempo de Abraham. Bueno, esto es lo que hace referencia este comentario bíblico. Muy bien, seguimos en nuestra historia. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido, toda esta tierra está presente. Ya lo vimos aquí, quiero detenerme en el verso 8. Dice que Jacob presentó también a su padre, al faraón, y cuando esto se sucede es el tiempo en el que Jacob bendice a Faraón. Verso 6 del capítulo 47. Jacob bendice a Faraón al momento de saludarlo, asimismo lo bendice al momento de despedirse. Esta bendición de Jacob de Israel a Faraón es muy importante porque en esta segunda bendición el propósito se cumple. ¿Y cuál era? Que no hubiese más hambre en Egipto, y tal cual esta bendición se dio. Desde el tiempo en que llegó Jacob, el hambre empieza el proceso, empieza a desaparecer. Es decir, ahora se empieza a sembrar, se empieza a cultivar y se empieza a recuperar, vamos a decir, la economía. Ahora, le hacen una pregunta muy importante: ¿cuántos años tienes? Y Jacob responde: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Esta expresión pocos y malos parece ser que muestra un dolor, un profundo dolor en la vida de Jacob, toda vez que él recuerda a su padre Isaac viviendo una vida de abundancia, viviendo una vida de confort, entre comillas, de comodidad, y viviendo una vida de cierta tranquilidad. Realmente Isaac vivió una vida extraordinaria. Al igual que su abuelo Abraham, en medio de las pruebas, adversidades y tantas circunstancias que vivió Abraham y que ya las mencionamos absolutamente, pues sin lugar a dudas también encontramos que vivió una vida grandemente bendecida y en gran abundancia. Ahora Jacob pues ha vivido toda una serie de dificultades y toda una serie de adversidades y se lamenta, parece ser aquí, da ciertas quejas al faraón diciendo: mis días han sido pocos y han sido malos. Y parece ser, dice el estudio bíblico, que esto le costó. Realmente hay 33 palabras en el hebreo en los cuales Jacob se queja de su situación, y estas 33 palabras en el hebreo, en el original, son las que determinaron 33 años menos de vida en el caso particular de Jacob. Muy interesante. Ahora bien, no había en toda la tierra ya alimento y el hambre era muy grave por toda la tierra. Por lo tanto, desfalleció el hambre en Egipto y en todo Canaán. Y entonces se sucede algo muy importante: se termina el dinero. Hasta aquí veníamos en nuestro día anterior. Se termina el dinero en la tierra de Canaán, en Egipto, y los alimentos empiezan a escasear de manera impresionante. Por lo tanto, se acaba el dinero en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, y vino todo Egipto a José diciendo: danos pan porque morimos delante de ti. Y aquí quedamos en nuestro tema en el día de ayer para tratar hoy precisamente estos aspectos. Verso 16. José dijo: dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados, y si se ha acabado el dinero. Lo primero que José empieza a ordenar en el plan estratégico es: entréguenme ahora sus ganados y entonces recibirán alimento. Y ellos trajeron sus ganados a José y él les dio alimentos por caballos y por el ganado, por las ovejas y por el ganado de las vacas y los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron:
no encubrimos a nuestro Señor, el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro Señor. Nada queda delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Muy importante. Aquí hay algo interesante, no es tanto como enseñarles el trabajo, tienen que hacer el trabajo, no es darles las cosas, no es facilitarles las cosas, es permitirles que con la semilla ellos trabajen y puedan producir. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser toda de Faraón. Verso 21, y el pueblo lo hizo pasar, y al pueblo, atención, lo hizo pasar de las ciudades desde un extremo al otro del territorio egipcio. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración del Faraón que el Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Es decir, el plan estratégico de José para desarrollar estas circunstancias de hambre, de prueba, de escasez, no dinero, fue en primer lugar que todos ellos presentaran sus ganados, presentaran sus animales en prenda. No había dinero. Presentaron entonces sus ganados. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Trabajar la tierra. ¿Cómo? Entregándose ellos por la semilla. Luego viene un proceso en el que se trasladan las personas de un lugar a otro y José empieza a mover la gente de una ciudad a otra ciudad, de una ciudad a otra ciudad. Empieza a hacer todo un movimiento migratorio y esto tiene una razón muy importante. Recordemos que los hebreos, aquí representados en Israel, todos venían de Canaán, es decir, eran extranjeros. José sabía que si los únicos extranjeros en esta tierra iban a ser ellos, los hebreos, pues vendría sobre ellos persecución. Ya había una promesa a Abraham, una palabra profética de que esto podría suceder. De tal manera que José en su estrategia hace que los hombres de tantas naciones empiecen a moverse de un lugar a otro, de tal manera que todos llegaron a ser, por así decirlo, extranjeros. No solamente los hebreos, sino que ahora todas las naciones eran extranjeras dentro de Egipto. ¿A excepción de quién? A excepción de los sacerdotes. Los sacerdotes quedaron libres de todas estas circunstancias, incluso de entregar la quinta parte, el 20% de la semilla y de la producción. Los sacerdotes estaban exentos de esta historia. Y esto también es muy interesante, toda vez que ¿qué nos indica la enseñanza? Recuerden que los sacerdotes, aquí estamos hablando de sacerdotes egipcios, dependían del faraón. El faraón entregaba la provisión para ellos. Ellos eran exentos de cumplir con esa quinta, con la cuota, de tal manera que esto lo permitió José también para enseñarnos hoy, como dice la palabra, que el hombre de Dios es digno de su salario. Ahora, permitía sembrar y quedarse con los 4/5 de la cosecha para su mantenimiento y era lo que José había determinado. Seguimos leyendo. En esta historia nos encontramos entonces, la vida nos ha dado, dice la palabra, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos libres del faraón. Entonces José los puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto. Así habitó en Israel la tierra de Egipto, la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ya estamos en un punto casi final de la historia en cuanto a José, Jacob se refiere. Vamos entrándonos al capítulo 48. En este capítulo 48 se van a suceder dos eventos extraordinariamente importantes. Número uno, la bendición por parte de Jacob a los hijos de José. Y número dos, por supuesto, la muerte de Jacob. Hay algo muy interesante. La muerte de Jacob. Recordemos que en los tiempos de Abraham, 175 años y realmente él no tenía vejez. Dicen los estudios bíblicos de los sabios cómo Dios habla con Abraham y Abraham les propone que dé una señal para que se pueda establecer su vejez.
entonces le deja crecer las canas y le produce las arrugas. Interesante, esto para Abraham. Luego para Isaac. Isaac en aquel tiempo viviendo una vida 180 años en plena salud. Habla con Dios y le pide también que haya una forma digna de morir, por lo tanto causa ceguera en la vida de Isaac. Pero finalmente observe que aquí hay algo muy importante. En la vida de Jacob es la primera persona en la Biblia que se menciona que padece una enfermedad. Ellos vivían en Gosén. José está en la capital, en Egipto. Efraín y Manasés visitan con frecuencia a su abuelo, le traen noticias a José y le indican que se encuentra muy enfermo. Atención, muy enfermo. Es la primera vez que la Biblia nos narra este aspecto. Jacob muy enfermo. Por lo tanto, José desciende hasta Gosén para hablar con su padre. Lo que para él era tan importante era establecer la bendición de sus hijos, en este caso los nietos Efraín y Manasés, como también era importante una pregunta que estaba en el corazón de José. ¿Por qué Rebeca no fue enterrada? ¿Por qué Raquel no fue enterrada justo en la cueva de Macpela, donde se encontraba su abuelo? Esto es muy importante. Esto lo vamos a desarrollar en el capítulo 48. Pero cerremos entonces nuestro tema hoy de Génesis capítulo 47 en el verso 29. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Muy importante, y subraya este texto. No me entierres en Egipto significaba que si Jacob, el patriarca, murió en Egipto, pero si hubiese sido enterrado en Egipto, entonces nación santa tendríamos hoy en Egipto. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, los egipcios lo hubiesen convertido a él en un dios, seguramente en una idolatría. Por lo tanto, Jacob le pide a su hijo que una vez muera, sea llevado nuevamente a la tierra de la promesa, a Israel. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Para el siguiente tema, y ya estamos entrando al final de Bereshit, final de Génesis, desarrollaremos entonces el capítulo 48, muy importante, la bendición de Jacob a sus nietos, y aquí encontraremos lo que llamamos una bendición de manos cruzadas. Bendijo a Efraín el menor con la mano derecha, colocó su mano izquierda sobre Manasés en su mano izquierda, y veremos el porqué tan importante de esta bendición. Posteriormente viene la bendición de cada uno de los hijos de Jacob, que ya hemos tocado en algunos otros temas, y veremos cómo él define el carácter, la personalidad, la identidad de cada uno de ellos, que ha sido la forma como así se establecen ahora las 12 tribus de Israel. Mis amados, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por compartir también la enseñanza, y en particular mañana estaremos en el tiempo de Génesis capítulo 48 y nos aprestamos a cerrar hasta Génesis capítulo 50, terminando todo este estudio apasionante de Bereshit, y desde luego daremos comienzo, si el Señor así nos lo permite, al tema del libro de Éxodo, ahora en el exilio. Shalom, bendiciones, hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muy buenos días y gracias.